Nos visita el día de hoy, hermanos, las familias o los papás, las mamás de los niños que vivieron a la escuelita bíblica. Quisiera pedirles de favor que levantaran su mano. ¿Quiénes son los papás de los niños que vinieron a la escuelita bíblica? Levante su mano. Que Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Por ahí les pusieron un gafet que dice bienvenidos, Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Pero también nos visita, hermanos, la familia Corona García, que nos visitan del estado de Hidalgo, del municipio de Zimapán. ¿Dónde están? Son ustedes, hermanos, bienvenidos, que Dios me los bendiga. ¿Qué le decimos a todos nuestros hermanos que nos visitan? Que Dios les bendiga hasta que Cristo venga, amén. Bueno, Hechos 16:16. ¿Ya lo tiene? ¿Quiere leer conmigo o me sigue con su mirada? Como yo quiera. Lea conmigo para que se le grabe más. Dice la palabra de Dios. Aconteció, está muy mal el sonido, lo siento, muy hueco. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. A ver, diga otra vez, ¿qué tenía? Un espíritu de adivinación. ¿Qué hacía con ese espíritu? La cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo con ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, ¿cuánto tiempo los azotaron? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Fue nada más de Pablo y Silas? No, las cadenas de todos. Despertando el carcelero, porque escuchó ese mover, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: ¡Ey! No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: ¿qué les dijo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a quién más, y a todos los que estaban en su casa.
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué triste es vivir un cristianismo, no un cristianismo como religión, sino vivir una vida piadosa solo. Que el papá esté de acuerdo, que la mamá no esté de acuerdo, que los dos estén de acuerdo y los hijos no. Y quiero decirle que la grande bendición y la promesa de Dios es que no nada más usted debe de alegrarse en Dios, sino que la promesa es ¿para quién? Para toda su familia, toda. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es que mi esposo no quiere saber nada de Dios. Es que tú cree en el Señor Jesucristo y esta promesa que yo te doy se hará. Es una bendición que todos en una familia tengamos un mismo sentir, una forma de pensar y que todos caminemos en la misma línea. Pero eso no nos va, hermanos, a detener. Si usted ahorita viene solo, sus hijos no vienen, solamente crea en la promesa de Dios que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Señor, y si me muero y no están convertidos, no te preocupes, en el velorio se convierten. ¿O no? Ya viendo al papá muerto, papá, una de tus promesas, una de tus anhelos es que nosotros buscáramos de Dios. Porque no sé si se han dado cuenta que cuando la persona se muere ya todo le quieren cumplir. ¿Sí o no? ¿Ya para qué? Bueno, en este caso sí. Pero lo bueno es que si su padre le dice, hijo, quiero que seas buena persona, quiero que seas respetuoso, lo hagamos en vida, en vida. En vida. Amén. Hermanos, dice la palabra de Dios que estos hombres, Pablo y Silas, iban a la oración, tenían ese compromiso, ese sentir, tenían esa convicción de orar. De repente dice la Biblia que les salió al encuentro una muchacha. Muchacha, la palabra original quiere decir esclava, viene de una palabra que se llama paisdik, que quiere decir esclava, que tenía un espíritu de adivinación. ¿Qué es ese espíritu de adivinación? Es una práctica supersticiosa que intenta predecir eventos futuros por medio de ídolos o hechiceros que se suponen que están dotados de poderes sobrenaturales y que tienen amuletos y suertes. Ahora, esta mujer lo que tenía era un espíritu pitón, que viene siendo una especie de medium de la que se servía el demonio para profetizar. Esto, hermanos, viene porque había un dios, Delfos, un dios Apolos, que había un oráculo donde había una serpiente pitón, donde creían que Dios respondía a las consultas que se le hacían y de esta forma cautivaba a Satanás la mente y el corazón de la gente. Por eso a la gente que normalmente profetiza o a la gente que normalmente habla oráculo de Dios se le llama pitonisa. No sé si han oído eso. Una pitonisa, porque viene de ahí. La gente que puede predecir el futuro. Pero hay una cosa, usted y yo sabemos que mucha gente quiere predecir el futuro, ¿sí o no? Los horóscopos, en la tele, donde quieran.
Usted va y lo llevan a donde hacen magia negra o disque magia blanca con los hechiceros y los brujos y pensamos que viene de Dios. Y quiero decirle que eso es una mentira. Eso es una mentira. Todo lo que no esté bajo el orden bíblico no es de Dios. ¿Por qué? En Levítico 19:31 dice la palabra de Dios, no lo busque. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándote con ellos. Yo, Yahvé, yo el Señor, yo Jehová vuestro Dios, lo afirmo. No es sano que nosotros vayamos a donde hay amuletos, a donde hay fetiches, a donde hay cosas externas que no vengan de Dios. Inclusive si usted, yo les digo una cosa, a mí, yo estaba enfermo y bueno, yo estaba en la iglesia de Buenavista, en la iglesia católica de Buenavista, y entonces el sacerdote me dijo, a ver, bueno, estás enfermo, hay que atacar el fuego con fuego y para ahí para acá. Y ya llamó a unas personas, ¿saben qué? Atiendan a Manuel porque está enfermo. Y ya me dicen, a ver, hermano, vamos a ir mañana, lunes, martes y miércoles, a las 12 del día en el patio de su casa, cómprese un cuartito de alcohol, de mezcal, de los que tienen el gusanito. ¿Sí saben de cuál, hombre? ¿Sí se acuerdan, no? ¿O no? Ay, hermanos, digo que no los conocían. Hasta si tenía el gusanito era del bueno. Bueno, hermanos, a las 12 del día me encueraron ahí en el patio. Así como va. A las 12 del día. Me dijeron, no abra los ojos. No. De repente, pero me encargaron que comprara 3 pichones, 3 palomitas, pues, o pichones. Hermanos, me aventaron el alcohol, me lo rociaron, me cubrieron con trapos, me acostaron. De repente me paran y me empiezan a rociar con sangre de los pichones y me amarran la mitad aquí, la mitad acá. Y así tuve que dormir 3 días con eso. ¿Usted lo ve raro? Tal vez lo vea, ay, ¿cómo es posible? Hermanos, eso es real. Pero cuando venimos al conocimiento de Dios, entendemos que eso no es de Dios. Y pudiera usted decir, oiga, pero ellos oraron, pero ellos le pidieron a Dios. Sí, hermanos. ¿Qué decía esta mujer? A ver, ¿qué decía esta mujer? Dice, y siguiendo a Pablo, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Estaba diciendo una mentira o una verdad? Una verdad. Pero ¿qué más decía? Quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Mentira o verdad? Verdad. Y esto lo hacía por muchos días. Pero llegó el momento, dice la Biblia, que desagradó a Pablo. Y se volvió y dijo al Espíritu, ojo hermanos, no le dijo a la persona, le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió desde esa misma hora. Y la pregunta es aquí, a ver hermano, pero si el Espíritu estaba diciendo una verdad, si el Espíritu estaba diciendo algo que era real, ¿por qué entonces Pablo le sacó el Espíritu? Pues por esta razón. Porque una persona, aunque hable verdad, pero en el fondo de su ser está tratando de comercializar con la fe, 1. 2, está tratando de involucrar a la gente. ¿Para qué? Para recibir dinero. Eso ya no es de Dios. 3, otra cosa. Pedro en su discernimiento sabía que ese espíritu, que traía un espíritu que en el fondo era Satanás. Era un espíritu pitón o de una pitonisa que venía del dios Apolos. Y lo zafa. Ahora, es importante que entendamos esto.
Usted puede ir o saber que alguien va y que va con un hechicero, y aunque esté haciendo algo bueno, en el fondo eso no es de Dios. En el fondo es del demonio. Eso debe de entenderlo. Por eso Dios dice que para sanidad espiritual no hay como orar, venir a los ancianos de la iglesia, cantar alabanzas, y ahorita lo vamos a ver, y entonces empiezan sanidades espirituales. También yo me acuerdo que me llevó mi mamá en alguna ocasión con una mujer, tuve que llevar prendas íntimas, que porque tenía yo un espíritu, y hermanos, de veras, ¿y qué creen? Y me decía, tú hiciste esto y esto y esto y esto y esto. Sí. Y yo decía, oye, ¿esta de dónde sabe esto? Pues el diablo sabe su pasado. ¿Sabía eso? El diablo sabe su pasado. El diablo es poderoso. El diablo tiene poder. El diablo conoce su pasado. Su pasado, el futuro no. Conoce su pasado. Es por eso que el diablo se encarga de traer a su mente las cosas pasadas para que ahí lo enrede y le diga, tú eres esto otro. Y usted puede decir, era, porque en Cristo nueva criatura soy. Era eso. Era ex drogadicto, era ex borracho, lo que sea. En Cristo soy nueva criatura. Ahora, la publicidad, aunque sea buena, si no viene de Dios, es para destrucción. Llévese eso en su mente, voy a predicar muy práctico. La publicidad, aunque sea buena, si no viene de Dios, es para destrucción. Cuando a una persona le empiezan a publicitar o a adular, oiga pastor, no, usted es el mejorcito de por aquí, oiga pastor, no hermano, tenga cuidado, porque eso, si usted no sabe discernir, esa publicidad y esa adulación lo puede inflar, lo puede enorgullecer, y entonces usted va a decir, entonces yo soy el bueno. No, hermanos, todo lo que somos, todo lo que hagamos, todo lo que Dios nos ha dado, a Dios sea la gloria, solo a Él. El hombre, no, hermanos, al hombre no, porque por eso muchas iglesias, muchos pastores, muchas personas que se han dejado, hermanos, que las publiciten y de repente las inflan, entonces ya no le dan a Dios la gloria y piensan que sin ellos no pasa nada. No, hermanos, aquí el único que mueve las cosas es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, seguimos. Pero viendo a sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿qué dijeron? ¿Sabes qué? Se nos va a acabar el negocio. Se nos va a acabar el negocio. Entonces necesitamos hacer algo. Dice la Biblia que agarraron a Pablo y a Silas y los trajeron. La palabra trajeron viene de una palabra griega que se llama helk, que quiere decir los arrastraron. Los arrastraron ante las autoridades. Fíjese, los hombres pueden tolerar muchas cosas, religiones extrañas, especulaciones de los filósofos, pero si alguna cosa amenaza su dinero, ahí sí está el problema. A ver, ¿tiene algo que ver con mi dinero? No, entonces no hay problema. Pero cuando amenaza mis ganancias, amenaza mi dinero, amenaza mi fortuna, entonces ahí sí hay problema. Y eso fue lo que pasó aquí. Los estaban afectando, los iban a afectar, y entonces empezó la situación. Ahora, estos hombres, acuérdense que esta muchachita era esclava, esa muchachita era una esclava. Estos hombres, en lugar de mostrar gratitud porque ese espíritu de esa muchachita había salido, se enojaron. Tal pareciera que hubieran preferido que el demonio siguiera dentro de esa muchacha, pero no les importaba a la muchacha. ¿Qué les importaba? El dinero. Otra. Hermanos, es importante que entendamos esto.
Importantísimo que entendamos esto. Cuando una persona viene a Cristo, el hombre deja de tomar, deja de adulterar, deja de drogarse, deja de desperdiciar el dinero. Pero desgraciadamente muchas personas dicen, ¿qué? ¿Que te vas a cambiar de religión? ¿Que ahora vas a ser aleluya? ¿Que ahora vas a ser protestante? Sí, mi amor, pero ya no voy a tomar. Mi amor, pero ya no te voy a tratar mal. Mi amor, pero ya no voy a ser infiel. Mi amor, te voy a dar tu lugar. No me importa. Mátame si quieres, pero no te cambies de religión. Cuando no han sabido que no es cambiarse de religión, es enderezar el camino de Dios y vivir como Dios quiere. Esa es la diferencia. El seguir a Cristo es un cambio de vida. Y yo he tenido casos, hermanos, yo como pastor, de personas que dicen, pastor, ya no tomo, pastor, ya no me drogo, pastor, ya trato bien a mi esposa, pero ¿qué cree? Que no me puede perdonar que yo sea cristiano. Y vivo mal porque soy cristiano. Oye, ¿y qué es que crees que quiera entonces que le sigas golpeando? Sí, pues yo creo que sí. Vean lo profundo de esto. Después dice la Biblia, los presentaron a los magistrados, los golpearon, los dieron con varas, les rasgaron la ropa, los azotaron, después los metieron a la cárcel, los meten al calabozo y los aseguran los pies en el cepo. Oscuro. El cepo era una especie de un instrumento de tortura que era una madera corrida, pero en medio tenía hoyos, unos hoyos, donde ponían al preso, arriba le amarraban las manos y los pies los metían en los hoyos, o sea que quedaba en una posición como esta. Se los voy a decir así. Quedaba en una posición así, pero suspendido. Sus caderas no podían caer en nada. Estaba suspendido así. Ese era un instrumento de tortura. ¿Cuánto tiempo pudieron? Ahora que vayan al Museo de la Tolerancia en la Expo Reforma, en el Museo de la Tolerancia le van a ver todos los instrumentos de tortura, cómo los nazis mataron al pueblo judío y con qué instrumentos de tortura los mataban, cómo agarraban al pueblo judío, hermanos, en las fosas, los mataban, ahí echaban unos a otros. Es algo tremendo lo que son los genocidios. Usted lo va a ver en la Expo, en el Museo de la Tolerancia. Ahora, en esa posición, dice, les aseguró los pies en el cepo. Pudiera ser, de acuerdo a la palabra de Dios, que las manos las dejó libres y que lo que tenían asegurados eran los pies, pero normalmente eran los pies y las manos arriba. Ahora, ¿mostró algún sentimiento o mostró alguna emoción el carcelero con Pablo y Silas? Ninguna. Era su chamba. A ver, ustedes vienen presos, sí, ya sé, órale, al fondo. Órale, y ahí está, nada de que miren, les voy a echar la mano. No, hermanos, no había ninguna sensacionalismo, no había emociones, no había ninguna tolerancia hacia Pablo y Silas. Este hombre los metió al instrumento de tortura. Y aquí es a donde vamos a entrar. Pero a medianoche, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? Orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué hicieron cuando los desgarraron? Bueno, cuando los torturaron. Dice la Biblia que les quitaron la ropa, ¿sí o no? Los azotaron. ¿A quién le han pegado con una vara en la espalda? ¿Cómo se levanta la piel? ¿Sí, sí o no? ¿A quiénes de ustedes sus papás todavía les pegó con cable? ¿Del 12 o del 14? Del que estuviera a la mano, ¿o no?
O usted le decía, pégame con el de 12, papá, por favor, porque es poco más grueso. ¿Sabe que cuando a uno le pegan en la espalda, luego se levanta el verdugón, dice, ¿no? Ahí los azotaron, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. Los azotaron a la cárcel, la espalda lacerada, tal vez sangrando, el dolor, sin ropas. ¿Y qué estaban? ¿Cómo ves, Silas? Dado por andar predicando. Oye, Silas, ya no vamos a compartirle a nadie. ¿Esto es lo que ganamos? Sí, Pablo tiene razón, no tiene caso seguir. ¿Así estaban? No, hermanos. Sabían perfectamente que el predicar la palabra de Dios, y más en los tiempos bíblicos, les podía causar hasta la muerte. La muerte, la muerte, la muerte, la muerte. Eso les podía causar, y estaban dispuestos a dar su vida por el evangelio. Amén. ¿Qué hacían en lugar de estarse conmiserando? Porque si algo tiene el ser humano es quejarse, quejarse, quejarse y quejarse. Y se llama la quejabanza. Así la quejabanza. Solo Dios hace al hombre feliz. Ay, cómo me duele. Solo Dios hace al hombre feliz. Ah, pero es que estoy mal en mi matrimonio. No, hermanos. Se queja y alaba, se queja y alaba. No, hermanos. La línea del cristiano debe de ser alabar a Dios, cantar a Dios, orar a Dios, sin que salga ninguna queja de sus labios. Ese es lo que nos quiere dar a entender este pasaje. No se quejaron, no estaban ahí insultando, no estaban amargados, no se estaban conmiserando. Ay, qué triste está esto, qué mal nos ha ido. No, hermanos. Para eso estoy predicando. No, hermanos. Dice la palabra de Dios, que estaban orando y cantaban himnos a Dios. Imagínese, Pablo en el cepo, Silas en el cepo, ardiéndoles la espalda, claman, orando a Dios, y de repente: no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Estoy confiando, Señor, en ti. Yo tengo un amigo que me ama, y cante, y cante, y cante, y cante. Con las espaldas dañadas, en la cárcel, y no sabiendo si los iban a matar al otro día. ¿Qué impacto tiene esto en nuestra vida? ¿Qué impacto tiene cuando usted esté pasando una situación difícil? En lugar de quejarse, cantar. Aparentemente no pasa nada. Aparentemente no hay ningún impacto, pero quiero decirles que en la vida espiritual sí lo hay. Porque ahí usted demuestra la fe y la confianza que, a pesar de que está pasando momentos difíciles, tiene un Dios, tiene un hombre poderoso que les va a sacar de esa situación. En lugar de estarse, ay no, ando mal, ya no quiero vivir, ya no tiene caso seguir esta vida. Mire, mejor cállese, póngase a orar y póngase a cantar. ¿Qué le dijo Elías? Basta ya, Señor, quítame la vida, prefiero mejor la muerte. Y llega el ángel de Dios, y ¿qué le dice Elías? Mira, Elías, mejor párate, échate un pancito, toma agua y tranquilízate, porque te queda mucho camino por recorrer. Cuando su esposa se ponga así, que no, ya no quiero nada de la vida, que ya para qué te quiero a ti, ya no me sirves ni para nada, quién sabe qué, dígale, échate un pescadito, mi hermano, échate una tortita y tranquilízate, porque quiero decirte una cosa: ni me voy a ir, ni te voy a dejar. Así es de que mejor aliméntate bien, aliméntate sanamente con chocomil. ¿O no?
Esas son las canastas de conmiseraciones, hermanos. Ay, mi matrimonio ya está destrozándose, mis hijos, para ir para acá, mire, deje de estarse quejando. Usted sabe el antídoto. ¿Tiene problemas? Ore a Dios. ¿Tiene situaciones difíciles? Cántale a Dios. Cántele a Dios, alabe a Dios, y eso es lo que le patea al diablo. Esto es lo que el diablo, pero ¿cómo es posible si te estoy destruyendo tu matrimonio y tú confías y cantas a Dios? Y Dios dice, hija, ¿confías en mí? Espera en mí. Espera, porque veo que a pesar de que el diablo te está golpeando, tu fe no cae. Confías en mí. Y Dios no es deudor de nadie. Y Dios no ha quedado a deber a nadie nada. Dios lo que promete, lo cumple. Dios lo que promete, lo cumple. Y metas esto en su cabeza. Honre a Dios, espere en Él. Y en el momento que menos se lo espere, llegue el poder sobrenatural de Dios y ¡fum! Y todo cambia. Todo cambia, todo cambia. Pero aquí la idea es no estarse conmiserando. ¿Cuál es la enseñanza? Que el gozo del creyente es interior, no es condicionado por las circunstancias exteriores. Los enemigos de Cristo no pueden matar la fe del creyente, que aunque esté en las peores circunstancias, Dios tiene la salida, en ocasiones de una manera milagrosa. Santiago 5:13 nos lo dice, vaya, búsquelo. Cuando usted me llame y me diga, pastor, estoy triste. Sí, hermana, ¿y qué quiere que haga? Ore por mí. No, ore usted. ¿Yo por qué? ¿O acaso dice, qué dice Santiago? Si alguno está triste, a ver, el que esté afligido, el que esté afligido, haga oración. No dice el que esté afligido, háblele al pastor. ¿Sí dice eso? El que esté afligido, ¿qué tiene que hacer? Haga oración. Enciérrese en su cuarto, arrodíllese y dígale, Dios, me quitaron mi empleo. Señor, fueron injustos, había gente. Y yo le recomiendo, a lo mejor ya ni diga, es que me pusieron el dedazo y ya ves que yo, mejor dígale, Señor, me quitaron mi empleo, pero sé que si esa puerta se cierra, otra se abre y tú la vas a abrir. Señor, estoy enfermo, no trabajo, el dinero que tenía ahorrado ya me lo gasté, estoy en una situación económica difícil, situación de salud difícil. Sin embargo, Dios, no quiero amargarme, ni quiero estar en contra de nada. Señor, ayúdame, sé que tú me puedes fortalecer. Ya no tengo dinero para los medicamentos, por eso te pido que obres de una manera milagrosa y que me sanes. Sáname, Señor. Sana mi corazón, sana mi vida. Y va a ver cómo se va a parar usted después de orar. Confiado, que hasta le va a decir a su esposa, mi amor, ya ves que no tenía hambre. No, pues no has comido desde ayer. Ya se me abrió el apetito. Tráeme un pollito, por favor. Pero no hay dinero. Bueno, dibújamelo aunque sea. La oración tiene poder. El confiar en Dios tiene poder. Pero necesitamos experimentarlo. ¿Cuándo va a experimentar el poder de Dios? Cuando tenga necesidades. Cuando las cosas se vengan mal, cuando las cosas se vengan abajo, cuando usted diga, Señor, mi familia no quiere nada de ti, yo soy el que estoy luchando, yo soy el que estoy, Señor, en la línea, te pido, Dios, que tú de una manera poderosa toques sus corazones. Yo no estoy haciendo mal, Señor, quiero servirte y quiero que mi
familia se salve y Dios le va a escuchar. Amén. Eso es lo importante. Ahora, ¿qué pasa? Dice la Biblia que los apóstoles, quiero pensar, hermanos, que por el dolor de la espalda, por el dolor de sus heridas, por la situación, la incomodidad, ¿quién piensa en dormir? ¿Quién piensa en dormir? Y quiero decirle una cosa, se lo digo con temor de Dios y con mi corazón. ¿Sabe qué hace la gente cristiana cuando no tiene sueño? ¿Qué hace? Prende la tele. 12, 1 de la mañana. Oye, ¿qué pasó? Son las 2, estás viendo la tele, es que no puedo dormir. ¿Y por qué no oras? ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no empiezas a interceder? Es importante que aprendamos eso. A lo mejor Pablo y Silas dijeron, oye, ¿de qué platicamos? ¿De qué vamos a platicar? Pues estamos aquí. ¿Sabes qué? Aquí no hay tiempo de eso. A orar, cantar y esperar un milagro de Dios. Y si usted no tiene sueño y de repente su esposa como que se despierta, dígale, mujer, ayúdame a orar. Y es una bendición tener a la familia 12, 1 de la mañana orando, clamando. ¿Por qué? No tiene sueño. Y qué rico, hermano, que después de que usted a las 2, 3 de la mañana no tiene sueño, ora, clama, intercede, y de repente cuando le llega el sueño, ¿qué tal le llega? Las moscas entran hasta el esófago, se salen, todo tranquilo. ¿No les ha pasado que cuando uno se duerme después de estar desvelado, está bien padre el sueño? Es algo padrísimo. Pero bueno, ¿qué hacían estos hombres? Cantaban, alababan y glorificaban a Dios, y los presos los oían. Decían por ahí un dicho o un pensamiento, que la cadena no se siente en la pierna cuando el pensamiento está en el cielo. Puedes tener la cadena, pero si tu mente está en Dios, no la sientes. Y cuando uno se conecta con Dios, cuando uno está en la línea de Dios, hermanos, le esté pasando en su vida lo que le esté pasando, es segundo término, porque su mente está conectada con Dios. ¿Qué pasa cuando alguien se muere, que está muerto? Fuera su mamá, su papá, su hijo, quien sea, ¿le da hambre? Ya vete a comer, mira que no has comido en todo el día. ¿Quién va a pensar en comer ahorita? Si tengo esta situación, acaba de fallecer mi padre, está aquí, o mi madre, mi hijo. Es más, mi hijo está enfermo, está en el hospital y me dicen que de un momento puede morir. La persona ¿se quiere separar de ahí? No. Oye, que vente a comer. No tengo hambre. Que vete a dormir. No tengo sueño. ¿Por qué? Porque el pensamiento está en otra cosa. Así es, cuando los problemas están duros en la familia, pero su mente está conectada con Dios, hermanos, eso lo podemos soportar rápido. Ahora, es importante que entiendan que cuando usted canta, alaba y glorifica a Dios, la persona que lo escuche recibe bendición. Recibe bendición de lo que usted esté haciendo. ¿Sabía usted que esta iglesia, cuando estamos cantando, alabando y glorificando a Dios, las casas de alrededor reciben bendición? ¿Sabía usted que ya me di cuenta que cuando estamos en el culto, y eso porque me lo platicaron, la gente de nuestros vecinos están atentos a lo que se está hablando, a los cantos que estamos cantando? Es bendición. Ahora, importante ver que estos hombres no estaban, Pablo, vamos a echarnos la de no hay Dios tan grande como tú. Sale, Silas, pero quedito, ¿no? Porque nos vayan a escuchar. No, hermanos.
Échale, Silas. Sí, mi Pablo. 1, 2, 3 y ¡fum! Y ¡paz! Todos los presos los oían. Todos. Y como los presos los oían, algo estaba pasando en el interior de esa cárcel. El poder de Dios estaba fluyendo. Al grado de que cuando las cadenas se soltaron, no fueron nada más para Pablo y Silas, fueron para todos. Oye, pero pues ya se me soltaron las cadenas, sí. Cuando estuviste entonando cantos, cuando estuviste alabando a Dios, o por lo menos estuviste escuchando, algo entró en tu corazón, y Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todos se salven y vengan al arrepentimiento. Amén. Bueno, los presos los oían, y en esa cárcel donde regularmente se escuchan maldiciones, ahora se escuchaba la palabra de Dios. Amén. De repente vino un terremoto, los cimientos de la cárcel se sacudían, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, dice la Biblia, sacó la espada y se quería matar, porque era por regla o por ley que si un preso se le escapaba al carcelero, el carcelero tenía que pagar por la vida de él. Entonces él vio que ya estaban las puertas abiertas, dice: me voy a matar. Pero Pablo sabía de eso y le dijo: hey, no te vayas a matar, porque no nos hemos ido, aquí estamos. O sea, no estamos aprovechando la oportunidad de que las puertas se abrieron para correr. No, el plan de Dios era otro. No te mates, porque si te matas, entonces no se cumple el plan de Dios de que tú y tu familia hoy van a ser salvos. Entonces este hombre escucha la linterna, dice: ¿dónde están? Acá andamos todos, mira, sí están las puertas abiertas, pero aquí estamos todos. La primera actitud de una persona cuando se abren las puertas o quedar libre es correr, pero Pablo no actuó así. Ahora, ¿qué les dijo? Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer, señores? ¿Qué debo hacer para tener las mismas bendiciones que ustedes tienen? La palabra Señor es Kyrios. La palabra señores es el plural de Kyrios. Dueños, amos. Ese hombre tenía autoridad sobre de ellos, pero ahora en el poder de Dios, ellos, el carcelero, se convierte ya no en autoridad, sino en siervo. ¿Sí me entiende? Señores, ¿ahora qué debo yo de hacer? Oye, tú eres el carcelero. No, ya no tengo autoridad aquí. Ahora ustedes son mi autoridad. ¿Qué hago? ¿Sabía usted que si el presidente de la República viene a un culto cristiano, él cuando entra a la iglesia ya no se convierte en autoridad, se convierte en siervo, porque la autoridad la tiene el pastor? ¿Sí me entiende? Entonces este hombre dijo así: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A ver, dice: ellos dijeron. ¿Quiénes son ellos? Pablo y Silas. O sea que estaban en un mismo sentir. Señores, ahí está Pablo y está Silas. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y dicen los dos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Los dos le dijeron lo mismo. Órale, eso haré. Eso no debe de suceder en nosotros. Oye, hermano, ¿qué debo de hacer para esto y para ir para acá? No, lo primero que tienes que hacer, ¿sabes qué? A ver, tira las imágenes, quema esto, quema lo otro. Y el otro dice: no, espérame, no es por ahí. Lo primero que tienes que hacer es creer en Cristo. Pero cuando las personas que están compartiendo el evangelio no están en la misma línea, crean conflictos con el creyente.
¿Quién te dijo? No, pues que el hermanito fulano. No, ese ni sabe nada. Vente, acá somos los buenos. Y empiezan las discrepancias. El creyente, el cristiano debe de tener una línea, solo una línea. Hermano, Señor, amigo, ¿qué tengo que hacer para vivir bien? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él y tú vas a ser salvo junto con toda tu familia. Eso es lo que dice la Biblia. Y le pregunta a otro, oye, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Y le dice al otro, ¿y qué debo de hacer? Cree en el Señor Jesucristo. Y cuando ve que todos le dicen, cree en el Señor Jesucristo, dicen, bueno, por lo menos están de acuerdo en que esa es la línea a seguir. No hay otra línea. No hay otra línea. Escúcheme esto, no hay otra línea para ser salvo. No hay otra línea. Vaya al capítulo 3 de Juan y con esto termino. Vaya al capítulo 3 de Juan, porque ya se me fue el tiempo. Vaya al capítulo 3 de Juan. No hay otra línea. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, en un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la línea? Nacer de nuevo. No hay otra. Así seas o digas ser cristiano, católico, budista, ¿qué más? Mormón, lo que quieran. La Biblia dice que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo dice, a ver, entonces tengo que meterme otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer. Y eso se llama reencarnación, donde mucha gente piensa que van a reencarnar en un burro o en un perro, que va a haber otra vida, pero que pueden ser otras o pueden ser otras personas. Eso no es cierto. Lo que Cristo dice, no, hay que nacer de nuevo. Fíjense lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué es nacer del Espíritu? Nacer del Espíritu es que nosotros cuando nacemos de nuevo, ahora ya no tenemos planes. Los planes los tiene ¿quién? Dios. Usted ya no sabe a dónde va. Va a ir a donde Dios le ordene que vaya. O sea, usted ya no tiene voluntad propia. Usted ya no tiene pensamientos propios. El que es nacido de nuevo en el Espíritu es guiado por el Espíritu. Amén. Eso es el nuevo nacimiento. Ya usted no va a hacer lo que se le pegue la gana. Ahora va a estar gobernado por el Espíritu de Dios. Amén. Ahora, es importante esto. Dice la palabra de Dios que cuando sacó el carcelero, los llevó a su casa y dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Después, hermanos, con más calma le compartieron el plan de salvación a su familia y el carcelero no solamente se aseguró de su salvación, sino que dice, no, quiero que mi familia también esté metida en este asunto. ¡Qué bueno! Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con los suyos. Y quiero terminar con esto. Lo que hace de inmediato una conversión genuina es convertir
al creyente en un siervo. Escúcheme esto, una conversión genuina, lo primero que hace en el creyente es convertirlo en un siervo. Yo vengo a Cristo y lo primero que hago es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pastor, ¿dónde puedo servir? Pastor, ¿en qué le ayudo? Empieza. Otra cosa que hace una conversión genuina. El carcelero, cuando entraron Pablo y Silas, no le importó que trajeran la cerada a la espalda. ¿O sí? No. ¿Y ahora qué hizo? Los acostó y les empezó a lavar sus heridas. Eso, hermanos, es tremendamente profundo. El sentir el peso, el sentir el dolor del ser humano y ayudarle. Un cristiano genuino no va a dar por alto ni va a pasar por alto la necesidad que tiene su hermano. Escúcheme esto, un cristiano genuino no debe de ignorar la necesidad de la persona. Si sabe que necesita, el cristiano dice, ten, sé que necesitas dinero. Oye, préstame. No, te lo doy. ¿Tienes para pagar? No, no tengo para pagarte. Entonces no puedo ponerte cargas, ten, yo te ayudo. Eso es lo que hace un cristiano, eso es lo que hace el pueblo de Dios, eso es lo que hace Cristo en nosotros. En el pueblo cristiano no debe de haber egoístas, no debe de haber gente que amacice el dinero y que diga, oye, pero es que ella acaba de sufrir un accidente y no puede sacar del hospital a la persona. El cristiano debe decir, vamos a ayudarle. Nada más que a veces, desafortunadamente, hay cristianos que abusan de la situación y entonces ya nos hacen estar así porque están viviendo ya de una manera cómoda. Y entonces nosotros tenemos que decir, no, espérame, mi hermano, no. Ya no te podemos ayudar porque tú trabajas, tu familia trabaja y sabemos, hermano, que pides dinero y tienes unos comelitones ahí en tu casa. Y esto ya no es sano, ya estás abusando de la situación. Pero entonces entendamos que un cristiano o un genuino cristiano debe de entender que lo primero que llega a su mente es el espíritu de servir y el ayudar a los demás. Amén. Bueno, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esa es la actitud. Una conversión genuina no te hace amo, te hace siervo. ¿Sí? Y los llevó a su casa, puso la mesa y estuvo bien contento de haber recibido a Dios. Amén. ¿Usted está contento de ser cristiano? Amén. Usted debe de llevar a su casa gente, siéntense, hoy recibieron a Cristo, vénganse, vamos a compartir, vamos a estar felices, contentos, porque esto es su nuevo nacimiento. En los grupos de AA, cuando van a hacer su experiencia espiritual, dicen, es que ya nació un bebé. ¿Sí han escuchado eso? Los que van a los grupos de AA, es que ya nació un bebé. Sí, hermano. Pero ese bebé no ha aceptado a Cristo. Ese bebé no ha venido a Cristo. Ese bebé no tiene ni idea de lo que es la salvación. Entonces, no ha nacido de nuevo. Tuvo una experiencia espiritual y se acabó, pero no ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento se hace conforme a la palabra de Dios. Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, enséñanos más profundamente que ninguna religión como tal nos puede llevar a ti.
sino la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Y que cuando nosotros, Señor, dejamos de servir, mostramos ingratitud o somos malagradecidos hacia lo que tú nos has dado. Y te pido, Dios, que a cada uno de mis hermanos nos pongas ese sentir de servirte, Dios, porque tú no nos llamaste ni nos rescataste para no servirte. Y te pido, Señor, que pongas en el corazón de mis hermanos que el ser cristiano no es nada más de nombre, sino es vivir una vida plena en comunión contigo. Que ya no tenemos poder por nosotros o por lo que hacemos, sino que la fuente de poder ahora eres tú. Y que si no estamos injertados contigo, Señor, no somos nada. Bendice a cada uno de mis hermanos, fortalécelos y ayúdanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.